Bienvenidos a un nuevo vídeo familia de este canal de YouTube. En este vídeo voy a revelarte algo. Estaba ahora preparando aquí material para las mentorías. Cómo crear la empresa de tus sueños. Cómo crear esa empresa que tú quieres. Todos tenemos, cuando emprendemos, tenemos una visión. Y sabemos perfectamente el modelo de negocio, el tipo de empresa que queremos. Y evidentemente algo más importante, estoy seguro que tú sabes dentro de ti cómo quieres ser como líder, cómo quieres ser como empresario. Algo que voy a compartir contigo es algo que yo viví y lo aprendí a base de las malas, a base de los errores, como se suele decir. Yo cuando empecé a emprender con mi negocio, yo tenía muy claro la visión que yo quería. Yo quería tener una cadena de negocios, quería tener un estilo de vida donde tuviera libertad financiera, donde tuviera calidad de vida, donde tuviera tiempo, donde me permitiera pues disfrutar de hobbies como correr en moto, de tener pues esa libertad que todos queremos cuando emprendemos. ¿Qué ocurre? Que como todo nos pasa, yo recuerdo que cuando empecé a emprender pues caí en la trampa del autoempleado, caí en la trampa de quedar atrapado dentro de un negocio que al final literalmente se terminó convirtiendo en una cárcel. Todo, absolutamente todo dependía de mí. Llegó un punto de tal frustración, de sentirme tan frustrado, te voy a ser claro, me sentía una mierda. En ese momento de mi vida estaba inmerso en el punto más bajo con las drogas, mmm, trabajando un montón de horas al día, un negocio estancado después de 4 años que me había robado la salud, incluso había perdido lo que tenía en ese momento, que era una familia. Bueno, pues con una niña pequeña de 2 años. En ese punto me sentí tan frustrado, como te decía, que yo me dije, Fran, de verdad, realmente yo nací para esto, para estar aquí sirviendo, atendiendo mesas detrás de un mostrador toda mi vida. Yo sabía que tenía un potencial mucho más grande. Yo sabía que tenía ese sueño, esa visión, pero en algún momento me desvié, en algún momento me dio, ¿cómo decir? Como que con ganas de rendirme, de tirar la toalla. Pero date cuenta que, bueno, al final todo pasa por algo, ¿no? Y en ese momento me acuerdo que conocí a una persona que lo que me comentó cambió mi vida. Cambió mi vida porque me hizo ver muchas cosas que yo en ese momento no veía. Y esto es lo que quiero explicarte en el vídeo. Este vídeo no va de herramientas, no va de estrategias, no va de un paso a paso. Literalmente va de algo mucho más importante. Va de cómo realmente crear y materializar, bajar a tierra y darle forma a ese modelo de negocio que tú quieres. Porque al final lo que se trata es de que el negocio, tu empresa, se convierta en el vehículo que financie tu proyecto de vida, que te lleve a vivir la vida que tú quieres y no que te robe, no que te la robe. Pues me acuerdo que había una persona que cuando yo estaba en ese punto más bajo, pues pedí ayuda porque yo dije, bueno, pues si cuando empiece a crecer, a vender más, estoy seguro que voy a poder empezar a tener más tiempo para mí, voy a empezar a tener todo aquello que yo quería, voy a poder contratar a alguien más y literalmente todo eso, toda mi vida se va a poner en orden. Error. Esa persona me dejó claro que no tenía un problema de ventas, no tenía un problema de ventas. Ya he contado en diferentes vídeos que cuando esa persona vino, me acuerdo que yo no podía mantener una conversación con él más de 3 minutos seguidos porque me tenía que levantar, a atender clientes, a coger llamadas de teléfono, a resolver problemas de mis empleados, a cobrar, a hacer de todo. Cuando esta persona se levantó me dice, Frank, tú no tienes un problema de ventas, tú tienes un problema mucho peor, y es que mientras tú no aprendas a delegar, tu negocio nunca va a crecer. Por lo tanto, vas a seguir en esa vida que tienes igual. Eso marcó un antes y un después en mi vida. A raíz de ahí, empecé a cambiar en cómo yo estaba organizando primero mi mente y luego mi negocio. Porque ese caos externo que yo tenía en mi negocio era un reflejo del caos interno que estaba viviendo. Y de verdad, no conozco ningún empresario con los que he hablado, con los que estoy trabajando, que el caos que tiene fuera en su negocio no sea un caos también que viene
de la falta de claridad mental, del caos que está teniendo en su vida, y todo eso al final se proyecta ahí fuera. Bueno, cuando yo empecé a trabajar todo esto, me acuerdo que empecé a trabajar con Robert Kiyosaki, ese fue mi primer mentor, y ese hombre me ayudó a bajar a tierra y a estructurar mediante planes de acciones claro, preciso y contundente esa visión que yo tenía. Bueno, pues eso es lo que te quiero comentar en este vídeo. Te voy a dar aquí, pues, 4 pasos, por así decirlo, de cómo coger, primero, crear la visión que tú tienes. Crear esa visión de, oye, ¿qué modelo de negocio tú quieres? Yo recuerdo que yo tenía una visión de, bueno, lo que te comenté al principio, tener una cadena de restaurantes, tener yo, pues, energía, vitalidad a nivel interno, a nivel físico, a nivel de salud, estar en mi plenitud de energía, porque yo en ese momento estaba pasando una enfermedad que estuvo a punto de dejarme en silla de ruedas, venía con un cuerpo intoxicado de 15 años de adicción a la cocaína, y para mí era importante, en mi visión, recuperar mi salud, ser una persona sana, con energía, con vitalidad, poder volver a correr en moto, que era uno de mis hobbies, poder viajar con mi hija, tener tiempo de calidad y tener un negocio que me diera libertad financiera mientras mi negocio crecía, seguía creciendo y yo no estuviera metido 100% en la operativa, sino creando más negocios. Esa era mi visión a 5, 8 años, me acuerdo que lo escribí. Eso es un ejercicio que yo te invito a que hagas, yo lo hice en su día. Me acuerdo que Robert Kiyosaki me dijo, sueñen en grande, porque de verdad que la mente tiene un poder. Si ustedes supieran el poder tan grande que tiene la mente, se van a quedar asombrados. Muchos de aquí, cuando pasen unos años, se van a dar cuenta. Y efectivamente, cuando yo pasaron 3 años y medio, yo había conseguido el 80% de los objetivos que yo marqué en esa visión. Ya yo tenía una cadena de restaurantes con más de 40 empleados, ya yo me había recuperado de la salud, de la enfermedad, había dejado todas las adicciones, estaba en mi mejor momento físico, de hecho ahora también estoy en mi mejor momento físico. Volví a correr en motos en el Campeonato de España, era libre financieramente y estaba viajando con mi hija. O sea, literalmente esa visión se dio. Ahora estoy en un proceso en el que yo digo, joder, no haber soñado más en grande en su día, porque literalmente, efectivamente, se dio todo aquello. Ahora estoy en ese proceso de decir, Fran, sueña más en grande, y estoy en ese punto, creando esto mismo que voy digamos, a transmitirte en este vídeo. Cómo bajar a tierra y cómo crear esa empresa, cómo crear ese modelo de negocio que tú tienes de tus sueños, bajarlo a tierra mediante planes precisos y con un plan de acción claro. Lo primero de todo es, oye, dibuja la visión de aquí a 5 o 10 años. ¿Cómo quieres tú vivir esa vida? ¿Vale? ¿Cómo quieres tú ese modelo de negocio? Tenlo claro, escríbelo, porque eso literalmente es, digamos, el fruto que tú quieres. Te voy a poner aquí una analogía que voy a ir compartiendo contigo en este vídeo, que te va a ayudar mucho a entenderla, sobre todo para que comprendas dónde tienes que poner las acciones, dónde tienes que poner la atención, dónde tienes que poner tu energía y evitar sabotearte como has venido haciendo hasta ahora. Y ese fue un error que yo cometí en su día, ¿vale? Y por eso quiero explicártelo muy bien aquí. ¿Por qué? Porque el modelo de negocio que tú tienes ahora, que fue lo que yo creé en su día también, mi primer negocio, yo lo creé desde una identidad limitada, desde una identidad antigua, ¿vale? Por eso estuve 4 años ahí estancado, que por mucho que intentara, por mucho que me esforzara, mi negocio no crecía. ¿Por qué? Porque estaba haciendo, mi negocio va a ser del tamaño de la identidad del software mental de la persona que estaba detrás. Yo quería un negocio más grande, pero mi identidad seguía siendo pequeña. Mi identidad, y esto quiero que entiendas muy bien esto, porque esto nos pasa a todos. Estamos, digamos, operando nuestro día a día desde una identidad que nos protege del miedo, nos protege de exponernos, nos protege del crecimiento, nos protege de salir de nuestra zona de confort. Y va a hacer todo lo posible por sabotearte, porque no te expongas al éxito, porque no está programada para el éxito, está programada para protegerte. Por lo tanto, esta identidad está enfocada siempre en la expectativa, en proteger el fruto, en proteger el resultado. Está contaminada, contamina las acciones
porque está pegado al resultado. Y cuando actúa desde esa intención, cuando actúa desde ese estado, actúa desde la carencia, desde el miedo, desde la necesidad, desde el no soy suficiente, desde ya tengo pruebas y evidencia suficiente en mi mente que todo lo que he empezado alguna vez siempre termino abandonando, nunca lo consigo. Desde ese estado de carencia, de estar contaminado por el fruto, nuestra identidad no ve lo más importante, que es el proceso. Es la semilla que yo tengo que buscar, la mejor semilla de calidad para plantarla, protegerla y sobre todo proteger el terreno día a día donde yo siembro desde el presente, desde la energía, desde la intención y no desde el miedo, no desde la carencia. Ese es el punto de partida que quiero que entiendas claro, porque eso es lo básico. De nada vale que tú tengas herramientas, que es muy probable que ya las tengas, ya lo hayas intentado y no dé resultados. Tú no tienes un problema de información, tú no tienes un problema de que te falte disciplina, de que te falte esfuerzo, de que te falten herramientas. El problema que tienes ahora mismo es que tu identidad no está a la altura del negocio que tú quieres. Por lo tanto, aquí lo que te voy a dar es, primero, diseña ese modelo de negocio, diseña esa vida que tú quieres y ahora vamos a crear a la persona que está a la altura de esa vida y que no abandones por el camino. Son 4 pasos, ¿vale?, que yo voy a compartir contigo, que son los que, cómo pasé yo de vivir una vida metido en la mierda, en la absoluta miseria, un caos, una vida que no se la deseo a nadie, de verdad, de 15 años de adicción a la cocaína, de estar arruinado, de perder una familia, una niña pequeña de 2 años, de tener un entorno súper tóxico, a en menos de 4 años tener la vida que realmente, que yo diseñé en ese momento, que yo visualizaba. Evidentemente, hay más escalones, hay más, ¿vale? Todo es un crecimiento. Ahora estamos en esa fase de seguir creciendo. Pero se dio, recuperé la salud, que hasta los médicos decían que esto es un milagro, ¿vale? Que me recuperara sin medicamentos, sin tratamiento. De crear una relación extraordinaria con mi hija, de viajar con ella, de montar una cadena de restaurantes donde daba trabajo a más de 40 personas. Es una locura, ¿de acuerdo? Eso fue lo que yo creé y te digo, y lo estoy haciendo ahora otra vez porque voy a la siguiente fase. Por lo tanto, primer punto es, elige la visión, elige el fruto que tú quieres en tu vida, elige el fruto, ¿vale? El fruto simplemente nos va a servir para saber qué semilla tenemos que plantar, pero sueña en grande de tal manera que tú no sepas cómo lo vas a lograr, porque si tú de entrada, tus metas, tus objetivos, acabo de ver el vídeo, va por el minuto 13 segundos. Señales, causalidades. Bueno, si tu meta, si tu visión, tus objetivos, tú sabes el paso a paso, desde dónde estás, a dónde quieres ir, sabes cómo hacerlo, eso es una meta del ego, es una meta pequeña. Esa meta, no, cuando la alcances, no te vas a sentir pleno. Tiene que ser una meta grande, que tú no sepas de entrada, que te acojone, que te dé hasta miedo, que te dé como incertidumbre, ¿cómo lo voy a hacer? No lo vas a saber, tranquilo, no te preocupes, no necesitas saberlo. Simplemente pon un fruto tan grande, que te olvides de él, que te olvides de él. Y ahora, una vez tú elijas el fruto, ok, pregúntate, ¿cuáles son las semillas que yo tengo que sembrar cada día, ¿vale? Para garantizar, escucha esto, que se dé el árbol que dé ese fruto. Imagínate que tú quieres dar bellotas, ¿ok? Si tú quieres dar bellotas, si tú quieres tener bellotas, ¿qué semilla tenemos que comprar? Las de un roble, ¿no? Tenemos que convertirnos en el roble. Ahora, la mayoría de la gente quiere tener bellotas y no sabe ni qué semilla está comprando. Literalmente empieza a probar una semilla, la siembra
como está tan apurado, tan necesitado del fruto, pues va con prisa. No sabe ni siquiera en qué terreno siembra. Empieza a comprar una semilla, la riega. Como no da fruto, prueba otra semilla. Empieza a cambiar de plan, empieza a cambiar de modelo de negocio, empieza a cambiar de proyecto, empieza a cambiar de rutinas, de hábitos. Totalmente que empieza a probar 20.000 semillas diferentes. ¿Y sabes lo peor de todo? Que ni siquiera las están sembrando. Porque cuando tú siembras desde la necesidad, desde la carencia, desde el miedo, desde la prisa, desde el no estar presente en el proceso, ¿sabes qué ocurre? Que esa semilla es como si la tiraras al vacío. Da igual la cantidad de semillas que siembren, nunca van a florecer, ¿vale? Porque esa es tu vieja identidad intentando controlar todo lo que no puede controlar. Porque así estamos programados para enfocarnos en el tener y no en el ser, no en el ser. Esperamos a tener para ser. Cuando venda más, pues delegaré mi negocio. Cuando venda más, haré los cambios que tenga que hacer. Cuando tenga esto, haré lo siguiente. No se trata de eso. Nunca funciona así. Es, primero soy esa persona, primero soy esa identidad, soy ese software mental y luego hago las cosas. Y como consecuencia de eso tengo lo que tengo que tener, tengo el modelo de negocio que tengo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez tú tengas la visión bien clara, ok, ¿qué semillas voy a comprar para plantarlas? Segundo paso es decir, ok, ¿cómo ese modelo de negocio? Yo decía, cuando yo quería esas empresas, esa cadena de negocio, yo decía, ok, ¿cómo piensa? ¿Cómo decide? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo actúa el empresario que tiene esos modelos de negocio? ¿Dónde se mueve? ¿En qué entorno? ¿Qué hábitos tiene? ¿Qué rutina tiene por la mañana? Porque ahí es donde yo voy a entender la semilla que ese hombre planta. ¿Qué empecé a hacer? Empecé a rodearme, empecé a moverme por entornos, reuniones de empresarios, empecé a ir a ferias donde había de networking, se llama así, networking, de eventos donde habían asociaciones empresariales. Me apunté a un montón de asociaciones empresariales. De hecho, estuve incluso presidente de una asociación que se llama BNI, es una franquicia americana, quizás la conozca. Bueno, pues yo fui presidente de uno de esos grupos de BNI. Estuve un montón de años ahí conociendo, haciendo relaciones con otros empresarios. ¿Por qué? Porque me interesaba moverme en ese entorno, me interesaba ser esa persona ya. Empezar a moverme como ellos, empezar a contagiarme su energía, su frecuencia, qué es lo que hacían, qué no hacían. Eso lo cambió todo. Por lo tanto, ¿qué aprendes de ahí? Aprendes la identidad, modelas la identidad de alguien que ya tiene esa visión que tú quieres. Yo empecé a decir, ok, mi visión es esta, quiero vivir de esta manera. Voy a intentar ver a qué persona, a qué empresario puedo modelar que ya tenga los resultados que yo quiero. Así es como yo empiezo a copiar esos patrones, empiezo a modelar a esa persona, empiezo a modelar sus valores, empiezo a modelar sus principios como persona, empiezo a modelar con qué reglas vive, cuáles son las decisiones que toma, qué es lo que prioriza, qué es lo que elimina de su vida. Eso es, digamos, que es donde tú empiezas a darle forma a tu manual, tu nuevo manual de instrucciones, a tu nueva constitución, cómo actúa esa nueva identidad. Es donde empieza la reprogramación mental. Empiezas a dejar atrás la vieja historia que te cuentas, la vieja narrativa de excusas, de buscar culpables, de ir de víctima por la vida. Porque yo estuve así 4 años de víctima, creyendo que la culpa, creyendo que el problema estaba afuera, que es que eran los empleados, que es que no vendía lo suficiente, que es mis clientes, es que la zona donde había montado el negocio no era el indicado. Mentira que me estaba yo contando. Cuando yo empecé a decirme la verdad, empecé a cambiar mi programa mental, empecé a responsabilizarme. Tu identidad limitante busca culpables, cree que es una situación del destino, y el destino, si tú te apoyas en el destino, no conlleva responsabilidad, ¿vale? No conlleva tomar acción. Y si la tomas, la estás tomando desde el creer que no se va a dar porque ya tienes evidencias de que las veces que lo has intentado no se ha dado. Cuando empiezas a cambiar, empiezas a decir, ok, es mi responsabilidad
crear la empresa. Crear la empresa, ¿vale? Con estructura, con sistemas que yo realmente necesito. Empiezo a construirla, empiezo a ordenarla, empiezo a crear las bases, los procesos, los sistemas. Una empresa, para que te dé la vida que tú quieres, para que sea el vehículo que te va a llevar a vivir esa vida que tú quieres, necesitas dotarla de identidad propia. Una empresa autónoma que funcione sin ti, sin depender de ti. Porque si depende de ti, se va a limitar a donde tú llegues. Y eso es lo que no hace actuar desde la identidad limitante, que lo quiere controlar todo. Tienes que aprender a soltar el control. Es una de las claves más importantes para dar ese salto cuántico, para hacer ese cambio de identidad. Aprender a soltar el control de lo que no controlas y responsabilizarte al 100% de lo que sí controlas, que son tus decisiones, tus pensamientos, tus acciones. Y responsabilizarte al 100% de crear ese modelo de empresa, esa empresa autónoma que funcione con sistemas, con procesos, donde crezca gracias a ti, no por ti, gracias a ti. Y una empresa, al igual que una persona, necesita hábitos, buenos hábitos. Porque hasta la fecha venía operando con los malos hábitos que tú tenías. Y en la empresa se refleja tus hábitos actuales. Eso es lo que me pasaba a mí. Mis malos hábitos que yo tenía en ese momento de mi vida se reflejaban en el negocio que tenía. Por eso tenía gente con malos hábitos, trabajadores que venían y a veces fallaban a trabajar, venían tarde, fumaban, no sé qué. Y yo no veía eso. Pero era un reflejo de quién era yo. Cuando yo empecé a cambiar eso, ok, cambió todo ahí fuera. Por lo tanto, entiende ese punto de empezar a crear las reglas, tu propia constitución, tu propio manual de instrucciones con el que tú quieres empezar a vivir y a diseñar tu negocio. Los estándares. Eso es algo importante. Los frutos que tú tengas ahí fuera van a ser correspondientes a los estándares que tú tengas en tu vida. Lo que tú toleras, lo que no toleras, los límites que sepas o no sepas poner. Eso es clave. Por lo tanto, una vez tú tengas la visión, crea, segundo paso, las reglas, la constitución, tu manual de instrucciones. Esa constitución, digamos, te enseña cómo vivir, cómo crear esa empresa. Es decir, es el diseño de la nueva identidad. Recuerda, busca a alguien ahí fuera, modela a alguien que ya tenga ese modelo de vida que tú quieres, que ya tenga ese modelo de negocio que tú quieres. Lo que te decía, cómo piensa, cómo decide, cómo actúa, cómo se comporta. Paso número 3, esto es importantísimo. Esto es para reforzar y evitar abandonar. Mira, la mente siempre necesita evidencia. Siempre. La mente nunca deja cosas abiertas. Si tú, por ejemplo, hasta la fecha, cuando la gente cae en el error de escribirse frases bonitas, yo soy abundante, yo soy millonario, cuando tú te dices eso, hay una voz detrás de ti que te dice, a ver, ¿cómo que eres abundante? ¿Cómo que eres amoroso? ¿Cómo que eres una persona si tiene evidencias detrás y te viene esa voz donde te recuerda automáticamente todas las veces que has fallado, todas las veces que tienes miedo, que has condicionado tus decisiones y tus acciones por miedo al dinero, por miedo a perder dinero? Por lo tanto, ¿por qué? Porque la mente tiene evidencia, efectivamente, de que tú no eres esa persona todavía. Por eso saboteamos, por eso abandonamos a la mínima cambio, por eso cuando intentamos delegar y algo sale mal, volvemos a tomar el control y nos quedamos en ese bucle metido. Por lo tanto, aquí tenemos que hacer un cambio de giro. Aquí la nueva reprogramación mental, escúchame, la nueva reprogramación mental lo que hace es cambiar la historia, la narrativa que tú te cuentas, porque realmente lo jodidamente complicado no es cambiar los malos hábitos, eso lo puedes cambiar en 7 días. Lo más complicado, lo que más tarda es cambiar la narrativa, la historia que te cuentas detrás que refuerzan esos hábitos. ¿Cuáles son? Pues pregúntate, escucha, cada vez que intentas algo dice, no, es que no me siento preparado todavía, es que todavía no es el momento, es que no tengo el dinero suficiente, es que
todavía necesito esperar a tener tal cosa para hacerlo. Eso es la narrativa que refuerza cada decisión que dejas de tomar, cada vez que abandonas, cada vez que procrastinas. Entonces aquí es donde empieza la reprogramación. Esto es un trabajo que se va haciendo mediante este ejercicio que se llama el banco de evidencias. Es decir, ahora tu nueva identidad ya no está enfocada en querer controlar lo que no controlaba, ¿vale? Sino está enfocada en responsabilizarse de sus acciones, sus decisiones, de hacer aquello que incluso no le apetece hacer, pero que sabe que es necesario. Pero eso tienes que empezar por lo pequeño. Es decir, cada vez que tú evidencias acciones que tú controlas y que dependen de ti, apúntalo, ¿vale? Aunque no salga como tú quieras, pero estás dando evidencia. Nosotros no pretendemos aquí controlar el resultado. Muchas veces haces las cosas bien y aún así no te da el resultado que tú quieres. Eso no depende de nosotros. Pero aquí lo que nosotros necesitamos es construir la identidad. Nosotros buscamos construir el roble que da la bellota. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir creando evidencias día a día en no fallarnos a nuestra palabra, en no fallarnos a cultivar nuestra energía, en no fallarnos a tomar decisiones, tener conversaciones incómodas, pero que sabemos que tenemos que tomarlas, que antes evitabas, ahora las afrontas. Esos son evidencias que van reforzando y van construyendo poco a poco la confianza, la certeza, la convicción de que estás siendo ya ese empresario, estás siendo ya esa nueva identidad, que como consecuencia va a dar el fruto que tú quieres. Entonces tenemos que ir haciendo ese ejercicio. Yo me apunto todas las noches evidencia. Cuando como bien, cuando cumplo con mis calorías, evidencia. Aunque no me apetecía, lo hice, evidencia. No me falla mi palabra. Cuando tomo una conversación difícil, por ejemplo con mi pareja, es un simple hecho, pero esto te afecta a todo. Como haces una cosa, la haces todo. Como tú te tratas internamente cuando nadie te ve, cuando tú cumples internamente, aunque nadie te vea, ahí fuera se proyecta ahí fuera. Mira, yo hace poco tenía que grabar hice una masterclass. Me contactaron más de 20 personas. Era una masterclass que me iba a poner jodidamente incómodo hacerla, ¿vale? Porque me iba a exponer. Me contactaron más de 20 personas. Recuerdo que yo decía, yo no controlo que esas 20, 30, que hayan 50, 100 o que haya una persona. Lo único que depende de mí es crear la mejor masterclass donde yo aporte el máximo valor posible y la haga desde la autenticidad y desde la transparencia. Eso sí depende de mí, dependía de mí. Pues yo en esa masterclass no se me apuntó nadie, nadie. Pero yo aún así la hice y la dejé grabada. Y la hice como si me estuvieran viendo 1000 personas. ¿Por qué? Porque yo estaba siendo fiel a la nueva identidad que estoy construyendo, a mi nuevo software mental. ¿Qué hice yo ese día? Apunté esa evidencia. Eso me dio una seguridad, una confianza, una certeza, una seguridad que no tiene ni sentido. Ahora, la vieja identidad que hubiera hecho, pues como no hay nadie apuntado, pues no la hago. Como nadie me está viendo, no, hazla. Hazla aunque nadie te esté viendo. Así es como tú construyes a la persona que con el tiempo dará esos frutos. Ese es el paso número 3, construir la evidencia. Aquí te doy el paso número 4, que esto es súper importante. Y esto mucha gente falla. Es decir, aquí tengo que proteger el terreno donde yo siembro mi semilla. Y cuando digo proteger el terreno, es que de nada vale que tú tengas clara la visión, de nada vale que tú tengas las mejores semillas, de nada vale que tú, digamos, tengas esa seguridad como persona si luego estás plantando en el terreno equivocado. ¿A qué me refiero con esto? Lo vas a entender muy bien. El terreno, es decir, tú necesitas, el terreno te voy a decir por un ejemplo para que lo entiendas, es tu tiempo, tu energía, tus relaciones, tu entorno. Ese es el terreno.
donde tú plantas las semillas. Mi agenda, hasta la siguiente pregunta, ¿mi agenda protege la siembra? ¿Estás protegiendo tiempo para hacer esas acciones que sabes que tienes que hacer? ¿O simplemente las piensas, tengo que hacer esto, pero realmente no lo presupuestas en tu tiempo? No guardas el espacio para grabar ese vídeo, para tener esa conversación difícil, para tomar esa decisión complicada, para tener esa reunión que sabes que tienes que tener, para acudir a esa asociación de empresarios donde ya hay gente que sabe que están ahí, personas que tú quieres modelar. ¿Lo estás haciendo? Oye, tu energía, ¿realmente tengo fuerzas para sembrar bien? ¿Me estoy cuidando? ¿Estoy comiendo bien? ¿Estoy descansando bien? ¿Estoy protegiendo mi energía? Eso es súper importante. Las relaciones. Oye, las personas, el entorno con el que me rodeo, elevan mi identidad, me exponen a crecer, o son callanchanes, mediocres, que simplemente me roban la energía, que simplemente están criticando, que tienen malos hábitos, que fuman, que beben, que se ponen a hablar chismes de los demás, personas que no confían en sí mismas, personas que por delante dicen una cosa y por detrás hacen otra totalmente diferente, personas incongruentes, personas que no están alineadas. ¿Estás protegiendo tu entorno para sembrar semillas de verdad? Porque yo tuve que tomar una decisión en su día, cuando salí de ese mundo. Tuve que pagar el precio de que sabía que me iba a quedar solo si quería hacer un cambio realmente. Porque esas personas realmente no podían seguir el camino hacia donde yo iba. Pues pagué ese precio. Dejé amistades que no me convenían. Dejé de frecuentar entornos que no estaban alineados hacia donde yo quería ir con mi visión. Dejé de compartir tiempo con personas que criticaban a personas que no estaban delante. Dejé de lado personas que tenían malos hábitos. Dejé de lado personas que simplemente me avisaban cuando les interesaba a ellos. Dejé de lado personas, relaciones tóxicas. Y luego el cuarto, oye, el entorno. ¿Mi espacio facilita o me dificulta actuar? ¿Estoy protegiendo mi siembra? No necesitas más fuerza de voluntad, no necesitas más disciplina, no necesitas trabajar más duro, necesitas un mejor terreno. Yo, por ejemplo, ahora, mira, yo estoy aquí grabando el vídeo, ¿vale? Esta es mi oficina. Tengo una pizarra ahí y tengo mi despacho. Yo aquí, esto aquí no entra nadie. Aquí cuando cero móviles, cero distracciones, nadie me molesta. ¿Por qué? Porque cuando yo me meto aquí necesito foco, necesito intensidad, necesito cero distracciones, necesito proteger mi energía, Yo tengo que ser consciente de que las acciones que haga aquí las haga con la mejor excelencia, sin distracciones, sin que nadie me moleste, sin que nada ahí me robe mi energía. Esto extrapólalo a tu empresa, a tu negocio. Oye, en tu equipo, el entorno donde trabaja mi equipo está preparado para proteger la siembra que mi equipo hace. Mi oficina, mi despacho, mi lugar de trabajo, mi casa, mi vivienda, ¿está ordenada? ¿Protege esa siembra? ¿O vivo en un caos? Vivo con desorden. Vivo con todo el despacho desordenado, sucio. Vivo todo el rato pendiente del móvil. No soy capaz de concentrarme más de 20 minutos seguidos para hacer una tarea. Porque estoy pendiente de los correos, porque estoy pendiente del WhatsApp, porque me salta una llamada y reacciono. ¿No te das cuenta que así todas esas semillas que tú siembres son como caer en terreno vacío? Nunca van a florecer, nunca van a dar la semilla. Así que diseña ese espacio de trabajo, diseña el terreno donde vas a sembrar tu mejor semilla y protégelo. Protégelo. Te lo digo porque no se trata de hacer más. Se trata de aquello que siembres, que sean las mejores semillas, las acciones de más impacto de verdad,
y que garantice y protege que lo hagas en el mejor terreno posible. Así es como vas a garantizar tú convertirte en el roble que da la bellota. El fruto no depende de ti, pero sí ser fiel a tu palabra, ser fiel al hombre, a la persona, a la mujer que estás construyendo. Eso es lo único que tú controlas. Por lo tanto, el propósito de la nueva identidad es proteger la siembra. La vieja identidad quiere tener el fruto. Por eso vive en carencia. Por eso vive intentando controlar algo que nunca va a poder controlar. Por eso vive en ansiedad. Por eso vive en necesito siempre. Por eso todo lo que hagas, por muy duro que trabajes, por muchas horas que trabajes, por mucho que te esfuerces, da igual. Nunca vas a ser esa persona. Nunca vas a poder sostener esos resultados. ¿Vale? Así que espero que este vídeo te haya servido. Es un vídeo que está hecho de verdad con todo el corazón del mundo, con toda la honestidad y con la intención de ayudarte, porque es un proceso que yo viví en su día para salir de la situación en la que estaba y para alcanzar esos resultados. Y es un proceso que estoy volviendo a hacer ahora porque quiero llevar mi vida al siguiente nivel. Y tengo claro que eso no pasa por enfocarme en el resultado, pasa por transformarme, por construir la nueva identidad, la nueva persona que necesito ser para que como consecuencia de mi día a día, de mis decisiones, de mis acciones, de exponerme a nuevos escenarios de incomodidad, se dé esa vida que quiero. Así que nada, capitán, si te gustó el vídeo, dale un like bien grande por aquí, déjame en tu comentario qué te pareció el vídeo, en qué punto estás, si necesitas ayuda en el punto en el que te encuentres, que estás atascado, que no sabes cómo salir de ahí, bueno, te voy a poner por debajo también. En el segundo enlace tienes mi WhatsApp personal, me escribes, podemos hacer una videollamada sin compromiso y veo cómo puedo ayudarte. Y en el primer enlace tienes una carpeta con recursos, herramientas gratuitas, donde también vas a tener acceso a una comunidad de emprendedores y empresarios que están haciendo este cambio. Estamos haciendo un cambio de software mental para crear la persona que es capaz de tener ese modelo de negocio, ese estilo de vida que quieres, ¿vale? Y dentro de ahí tienes el acceso a esas herramientas que te van a ayudar a construir la empresa que necesitas crear, con sus procesos, con sus manuales, cómo crear un equipo realmente comprometido y cómo también implementar mecanismos de control que a ti te ayuden a tener visibilidad del negocio sin estar presente. ¿Ok? Así que nada, capitán, lo dicho, gracias por llegar hasta aquí. Si has llegado hasta aquí, enhorabuena, porque tienes paciencia, cosa que muy pocas de las personas hoy en día tienen, y de verdad es lo más que necesitas, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo.